Entonces ahora necesito de estudiar Sí, para sacarle el octavo, para poder sacar licencia, porque para poder manejar, pues. claro. Así que en eso estoy, pero matemática me cuesta. Por eso no opino nada de matemática, porque me cuesta harto. Ahora ya Pero nos mandó el profesor la guía de matemática para las vacaciones ya. sí, po, ahora le voy a decir a mi nieta que es bien pilla para las matemáticas que me ayude. Ya. Sí, pues o sea, es como Estuve para que me mirando, enseñe, porque yo me estuve mirando, confunden los números. estuve mirando la guía y ¿Ah? sí, yo estoy mirando la guía que nos mandó el profesor y son muy parecidas a lo que hacíamos en la mañana. Ah, ya, ya, qué bueno. Muy Y buenas vamos a ver el tardes, internet para acá, cómo anda, pues, oiga. muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, profesor. Hola, profesor. Aquí estaba escuchándoles. ¿Qué le parecieron las guías, don Oscar? Excelente. Justo tenía unos nietos acá, así que le estaba contando a la señora de que tengo, y les decía yo, mira, ¿entienden esto? Así que me dijeron, sí, pues, tata, me decían. Así que ahí, ahí más o menos me decían, me así, bueno, lo que lo explicó usted en la mañana, pues empezar siempre por los paréntesis y todas las cosas, así que no, sí, más o menos algo me quedó en la mañana. No, sí, les va a ir bien. No es nada del otro mundo y es para reforzar lo que ya vimos, ¿ya? Así que no se preocupen. Le puse un poco de ficción, sí, a los ejercicios para que las vacaciones se sientan vacaciones. Sí, no, sí está bien. A mí me cuesta harto, profe, mucho. Matemática me cuesta mucho. Pero qué mejor que le cueste entonces, porque significa que el Pero, aprendizaje al fin de esto, de toda esta experiencia va a ser mucho más significativa. profe, y estoy en un cumpleaños de mi nieto, así que no voy a escuchar nada mucho porque hay bulla. Salí para afuera ahora. No se preocupe, Rosa. Em, Confíe en sus compañeros y confíe aquí en el suscrito, que después cuando vea la clase la va a entender, em, y va a poder rumiarla tranquila, así que aproveche la familia, no hay problema. Sí, deje el Sí, micrófono apagado si se va a la fiesta para que nosotros no nos dé tanta claro, envidia sí. de escucharla ahí en celebraciones mientras nosotros estamos estudiando, ¿ya? Le va a dar ganas de comer torta ahí. Claro, tal cual. Pues Sí, bien. sí, profe. El día de hoy los voy a acompañar yo en Ciencias y en Historia, porque Yerka estaba de celebración de Año Nuevo, por el Huaytipantro allá en Coinco, cerca de donde va a andar Don Oscar Mire en dónde pocos días andan más. ahora, Coinco. Yo Así vivo, es. yo vivo una más arriba, porque está Pero viva. Copequén. Sí. Así que nos pusimos de acuerdo y yo preparé el material para hoy día acompañarles en este último día sábado antes de sus merecidas vacaciones. Dicho esto, por ser la clase número 7 de Ciencias Naturales, mi nombre ya lo conocen, así que les voy a preguntar cómo estamos para embarcarnos en este desafío de las ciencias naturales. Ya vimos que Rosa está en modo 6, ya está brindando en el cumpleaños. Yo voy en modo 7. ¿Y usted, don Oscar, con qué número se queda? ¿Cómo se Como- siente ahora? Yo ahí, yo creo que entre el 4 por ahí más o menos. Está bien, está bien. Las ciencias son especiales. Tú, María Claudia, estás callada, estás en silencio. ¿Con qué número te quedas? Estás con el micrófono apagado. Perdón, con el 2 profe. Con el 2. Bien, bien, bien. ¿Y tú, Leila, con cuál te quedas? Ay, no hay ni uno con frío. No, no hay ninguno con frío. Pero podría haber sido, tienes toda la razón. Pues hay escena final de Titanic con, con Jack.
Vamos a agregar un 10 ahí con frío. Pues bien, vamos entonces a lo nuestro. El día de hoy tenemos un gran desafío. Vamos a hacer este objetivo, diferenciar las funciones y la estructura interna del sistema respiratorio, circulatorio y nervioso, de forma colaborativa e inclusiva. Ustedes me decían en la mañana, y por lo que estaba viendo también en las clases, han estado reforzando el sistema nervioso y el circulatorio, ¿verdad? Pero como ya veíamos el lenguaje en la mañana, insistentemente empiezan a aparecer ciertas alusiones a otros sistemas y ese es el respiratorio. Así que vamos a incorporar este sistema en nuestro camino en conjunto, sin perder con esto lo que ustedes, todo el terreno que han ganado con el sistema circulatorio y por supuesto el sistema nervioso. Dicho esto, pregunta para ustedes. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el sistema nervioso, circulatorio y respiratorio? Pueden hablar de los que conocen, no es necesario que los conozcan todos, si es que fuese el caso. ¿Qué recuerdan del sistema circulatorio o del nervioso? No se peleen para responder, ¿ya? Alcanzamos todos. Bueno, el nervioso es cuando uno puede ser que está estresado o también cuando acarrea problemas y todas esas cosas. Ya, ya, sí, sí. El nervio tiene que ver con lo que pensamos, es el sistema que existe en el interior de todos los seres vivos eh, animales, eh, y se encarga de procesar lo que vive el cuerpo y por tanto todos sus pensamientos, ¿verdad? Es el sistema que lo controla todo. Y por tanto, si está con problemas su sistema nervioso, su cuerpo va a empezar a funcionar de forma irregular, porque nadie lo estaría organizando, nadie lo estaría administrando adecuadamente. ¿Ya? Si el sistema nervioso es el que organiza todos los sistemas en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿qué función cumple el circulatorio? El sistema circulatorio, a ver, ¿cómo está la memoria? Sistema sanguíneo. Exacto, el circulatorio tiene relación con la sangre que recorre todos estos caminos que conocemos como vasos sanguíneos, en Ujú. los cuales tenemos las arterias, las venas, ¿y cuál más? El corazón. El corazón, sí, el órgano central, pero ustedes veían en la clase de atrás decían las venas son azules, porque es la sangre que es más oscura, que va con todos los desechos que el cuerpo está botando del cuerpo. Las arterias son más rojizas, un rojo más claro, porque ahí va el oxígeno y los nutrientes que recorren todo el organismo. Y hay otro vaso sanguíneo que es más delgadito que las venas y que las arterias. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Nariz? Los capilares. Capilares. Los No. capilares. Entonces tenemos el sistema circulatorio, vendrían siendo todos estos caminos como microtubitos que sirven para compartir los nutrientes, el oxígeno y también los desechos. Hace que los nutrientes vayan a todas las partes de nuestro cuerpo y a su vez que nuestro cuerpo bote todos los desechos que van sobrando, los puede botar a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? El corazón No, tiene las válvulas que permiten que la sangre circule. sí. Si el corazón se detiene, ¿qué provoca en el sistema circulatorio? Que se detenga el corazón. Un infarto. Un infarto, sí. ¿Y qué puede generar en la sangre si la máquina que bombea ya no funciona? eh, Se puede coagular la sangre. Ujú. ¿Qué Puede, pasaría? puede producir un derrame cerebral. Sí, cuando la sangre no bombea y se estanca,
literalmente se empieza a espesar, eh, y la basura se empieza a acumular junto Sí. con todos los nutrientes se empiezan a acumular y nuestro cuerpo no puede funcionar si no tiene los nutrientes, si no tiene el oxígeno. Por tanto, cuando se funciona, cuando para nuestra cuchara, cuando se detiene el corazón, Ujú, se produce, como bien dijeron, el paro cardíaco o el infarto. Y eso ujú, genera de que el cuerpo no reciba los ingredientes que necesita para funcionar y tampoco se puede deshacer de de los desechos orgánicos que tiene en su interior. Motivo ujú, por el cual eh, eh, que ujú. produce la muerte, a no ser que eso sea Ya. revertido, ¿verdad? Tenemos entonces, comparativamente hablando, sistema nervioso, el sistema que organiza todo nuestro cuerpo y a todos los sistemas, y les mantiene diciendo, usted tiene que hacer esto para que el cuerpo siga vivo. Después tenemos el sistema circulatorio, que es el que tiene estos caminos por los cuales circulan los nutrientes, el oxígeno y también los desechos para poder eliminarlos. Y tenemos finalmente el sistema respiratorio, que es el que permite la entrada de oxígeno al cuerpo y también botar otros gases contaminantes como son el dióxido de carbono, que es este aire que nosotros botamos cuando expiramos. Pues bien, estos tres sistemas son los que ustedes van a ver en este nivel en particular. Y hoy día vamos a ir reforzando aspectos que son consecuencia del funcionamiento adecuado de estos sistemas. Para eso, el primer desafío que vamos a completar ahora es el siguiente. Tenemos los tres sistemas. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dijimos entonces del sistema nervioso? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve el sistema nervioso? Recordemos que aquí tenemos el encéfalo, donde está el cerebro, el cerebelo, y tenemos la columna espinal, que es lo que recorre todo desde la base del cerebelo, atrás de nuestra cabecita, hasta el final ¿de dónde? Por toda la espalda, Por todas las venas. hasta el final del coxis. Acuérdense que el sistema nervioso son las terminaciones nerviosas. Tenemos el sistema nervioso central, donde está el cerebro, el cerebelo. Tenemos la médula espinal y también tenemos los nervios, las tres partes del sistema nervioso. La función del sistema nervioso es organizar y dirigir el funcionamiento del cuerpo en su conjunto. Esa es la función del sistema nervioso. Y eso deben de recordarlo, ¿ya? Dijimos entonces que el, si- el sistema nervioso nos permite eh, dar las instrucciones y por tanto hacer que todo nuestro organismo funcione. El sistema circulatorio, ¿qué nos permite? Nos permite distribuir el oxígeno, los nutrientes y los desechos. Vamos a hacer una distinción, sí, porque en el sistema circulatorio hay partes por donde transmitan todo lo que son nutrientes y el oxígeno, y hay otra parte por donde circula todo lo que son los desechos. ¿Por qué razón no debiesen mezclarse los desechos con los nutrientes al momento de recorrer nuestro cuerpo? ¿Qué creen que podría pasar? ¿Mm?
Mm, estamos revisando los apuntes. Sí, pueden Obligación de encontrar los apuntes, pero vamos, tírense al agua. Estamos solitos. Ustedes pueden. Sí, Se los voy a dar en un ejemplo. qué Eh, triste. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, cuando vamos a dar el agua de la cocina, eh, el agua que sacamos de ahí viniese con el desagüe que sale del baño, por ejemplo? ¿Qué pasaría con nosotros si consumiéramos esa agua? Nos enfermamos, Nos enfermamos, los ¿verdad? contaminamos. Sí, hay una razón lógica detrás de cuando cada vez que vamos al baño tiramos la cadena, por ejemplo, esa agua después no la tomamos nosotros, ¿o sí? No, No. No, Con el cuerpo pasa lo mismo. Los ingredientes que ingiere, el oxígeno y los derivados que saca de la comida, que están los nutrientes, son, es como es la benzina, es lo que le permite funcionar el cuerpo. Y cuando lo termina de consumir, produce desechos y los tiene que botar. Por esta sí, razón tiene el sistema circulatorio, tiene esa doble función. sí. Administra los recursos que necesita para funcionar y también desecha aquellos elementos que ya no le sirven. Hemos ido a la Entonces, ventana. distribuir el oxígeno y los nutrientes dentro del cuerpo para permitir el funcionamiento, para permitir su funcionamiento, su adecuado funcionamiento y también expulsa los desechos orgánicos que ya no necesita. Aquí tenemos el dióxido de carbono y también tenemos mm, hace tiempo atrás conversaba con un colega, decíamos, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la comprensión de estos elementos que pueden ser muy abstractos? Si hiciéramos una comparación entre el cuerpo de una persona y una ciudad, el sistema de organización de la ciudad, con su alcalde, con sus distintos departamentos municipales, permitirían que la ciudad completa, como Rengo, Rancagua o Valparaíso, pudiesen funcionar. Eh, que el departamento de educación pueda hacer las clases a todos los escolares, que el sistema de salud pueda atender las emergencias para cuidar la salud finalmente de todos los ciudadanos, que el sistema judicial pudiese velar por la seguridad de todos los ciudadanos, ¿verdad? Por tanto, si hiciéramos esta comparación, las autoridades que dirigen una ciudad vendrían siendo o estarían ocupando la misma función que tiene el cerebro o que tiene el sistema nervioso dentro del cuerpo de la persona. De la misma forma, pensando en este concepto, este ejemplo metafórico de los sistemas, el sistema circulatorio vendrían siendo las calles por las cuales circulan todos los ciudadanos dentro de una ciudad determinada. Eh, ¿para, para qué cosa? Bueno, para hacer sus vidas, pero también para aportar al funcionamiento de este sistema que vendría siendo la ciudad. Y por última parte, estaríamos llegando al sistema respiratorio, que es el sistema que nos permitiría eh, incorporar el aire que necesitamos para vivir, está el oxígeno de ese aire, y también desechar todos los gases tóxicos que se generan al interior de nuestro cuerpo.
La función del sistema nervioso, del sistema respiratorio, por tanto, es de filtrar el aire con oxígeno que se encuentra en el medio ambiente al interior del cuerpo y también al mismo tiempo expulsar los gases tóxicos que genera el cuerpo humano. ¿Lo ven? Los perdí, se me apagaron. Em, ¿Lo habían visto de esa forma? Estamos acá. Mm, Cuando, ¿cómo lo podrían explicar? Pensando en las clases que ya han tenido hablando de los sistemas, si tuviesen que, si les preguntaran, ¿cuál es la importancia de la existencia de cada uno de estos sistemas? Nos estarían preguntando por las funciones que tienen estos sistemas dentro de nuestro organismo. ¿Cómo, cómo los entiende usted, don Oscar? Bueno, que sin oxígeno no vivimos. Sí, es cierto. Y la la circulación de la sangre también, si se lo ensucia, como decía, se lo acuacula y también ya después ahí morimos si no tenemos una buena circulación de la sangre. ¿Ya? ¿Y el nervioso? El nervioso es eh, el oxígeno que uno lo sirve para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿El nervioso o el respiratorio? Nervioso, ¿verdad? No sé, a lo mejor me confundí. Acuérdense, el nervioso es nuestra computadora central, el que administra todos los sistemas del cuerpo. El Ya. cerebro, la médula espinal y los nervios, finalmente, le dicen al cuerpo cuándo debe funcionar y cuándo no debe funcionar Para poder moverlos, mover el para, cuerpo. para mover el cuerpo. Exacto. El sistema circulatorio no dice nada, solamente transporta. Podríamos pensar que el, el sistema nervioso vendría siendo el capataz, el sistema circulatorio vendrían siendo los peones que están al servicio, tienen que llevar los materiales finalmente que el cuerpo necesita para funcionar. Y el respiratorio vendría siendo otro peón más de este sistema. En el circulatorio se transmiten los gases y también los sólidos y los líquidos. Y en el respiratorio se depura. Vendría siendo lo que permite descomponer las moléculas de aire y transformarlas en oxígeno puro, refinarlos. Porque no lo ocupamos tal cual como lo extraemos del exterior. Dicho eso, me voy a permitir añadir aquí, tenemos las funciones y más adelante vamos a hablar de las partes. ¿Lo tienen? Si yo les preguntara em, por las partes, hay que recordar que en las partes del sistema nervioso tenemos el encéfalo, que es donde está el cerebro y el cerebelo. Oye, yo lo veía. Esto fue lo primero que vieron.
También tenemos aquí la médula espinal. Y aquí también tenemos los nervios, o el sistema nervioso autónomo, como decían en las guías. Sistema nervioso central, que es donde está el encéfalo, la médula espinal, que es el sistema nervioso periférico, y finalmente los nervios, que es el sistema nervioso autónomo. En el circulatorio, como bien ustedes dijeron, sus partes contemplan el corazón como el órgano principal, que es donde bombea la sangre. Le dice a usted, váyase por este camino y no pare, siga circulando. Tenemos las arterias, por donde circula la sangre con los nutrientes y el oxígeno, que suele tener un color rojizo. Tenemos las venas, que es la sangre por donde circulan los desechos, por eso es más oscura. Recuerdo que ahí en clase ustedes veían, comparaban distintas muestras de sangre, unas que eran más claritas y unas que eran más oscuras. Y también tenemos los capilares, que son unas microarterias, son unos tubitos mucho más finos que conectan eh, las arterias a nivel celular con otros órganos que vamos a ver a continuación. Y en el sistema respiratorio, que es la razón, lo que vamos a contar aquí, si el corazón es el principal del circulatorio y el cerebro del nervioso, cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿cuál creen ustedes que es el órgano principal del respiratorio? ¿Dónde almacenamos el aire cuando respiramos? ¿Los pulmones? Los Pulmones. Pulmones. Exacto. Ese es el organismo, ese es el órgano principal del sistema respiratorio. Pero hay Sí. más. Tenemos la boca, La nariz, tenemos, perdón, las fosas nasales o nariz, como bien la mencionó. tráquea, la tráquea, Sí, la tráquea. Ah, aquí ya materias conocidas. Fosas nasales, tráquea. Antes de la tráquea tenemos la faringe, los bronquios, también la laringe, la tráquea, los bronquios. ¿Qué más tenemos? los pulmones, Exacto. Esas son las partes de fosas los- nasales, narinas, alveolos. También tenemos aquí a la boca. Esas son las partes del sistema respiratorio. Tenemos los pulmones como órgano principal del sistema respiratorio. Tenemos las fosas nasales, donde ujú, podemos encontrar tanto la nariz, después tenemos la laringe, tenemos la faringe, la tráquea, los bronquios, pulmones. los pulmones que los dijimos, sí, A bronquios, ver, bronquiolos y alvéolos. Sí. Vamos a ver ahora a continuación de qué va este sistema respiratorio. Voy a borrar esto para poder ir avanzando. No se preocupe si estos elementos los va olvidando porque los vamos a ir trabajando en conjunto. Ujú. Vamos a contestar estas preguntas que aparecen aquí. Ustedes van a tener que determinar cuál de estas es falsa y cuál de estas es verdadera. Dice así, la primera, el sistema nervioso coordina y controla las funciones del cuerpo. El sistema circulatorio transporta los nutrientes y desechos a través del cuerpo. Y el sistema respiratorio permite que el cuerpo incorpore oxígeno y deseche el dióxido de carbono. Según ustedes, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero, ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dijo verdadero?
María Claudia. Yo, profe. Sí, profe. Sí, tiene razón, es verdadero. Es lo mismo que estábamos diciendo. Y la segunda dice, el sistema nervioso filtra la sangre para eliminar desechos del cuerpo. El sistema circulatorio permite digerir los alimentos para obtener nutrientes que el cuerpo necesita y el sistema respiratorio permite proteger el cuerpo de infecciones. ¿Será cierto o será falso? ¿Qué piensan ustedes? Me voy a tirar nomás, profe. Yo digo que es verdadero. ¿Usted piensa que es verdad? Dice, el sistema nervioso filtra la sangre. Nervioso, filtra la sangre para eliminar desechos del cuerpo. El sistema Es nervioso falso. trabaja con los nervios, trabaja a nivel, como decía Don Hoja delante, tiene que ver con la forma en que nos sentimos, Sí. en la supercomputadora. El Sí. sistema nervioso El no se momento preocupa de bombear la sangre ni tampoco de filtrarla. es falso, entonces. Es falso, Falso. es falso, Falso, profe. es falso. No. No podemos necesitar. Vamos viendo. Vamos a ver esto. Dice así. Este texto aparece las recomendaciones ministeriales para ir viendo este contraste. Dice así. Ahí está. La respiración no se puede suspender por más de 4 minutos sin que uno muera por asfixia. Delante de Enoja nos decía algo similar. El cuerpo humano necesita constantemente recibir oxígeno, el cual es un gas que se encuentra en el ambiente y que penetra en el organismo gracias al sistema respiratorio. Este pone el aire en contacto con la sangre y ella lo transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo para que puedan funcionar. Al hacerlo se produce un compuesto gaseoso tóxico llamado el dióxido de carbono, que vuelve al sistema respiratorio para posteriormente ser eliminado. El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, que son el camino que recorre el aire desde afuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera por los pulmones. Así como el sistema circulatorio tiene vasos sanguíneos, que son los caminos por los cuales circula la sangre con los nutrientes, con el oxígeno y los desechos, y tiene el corazón que va bombeando, el sistema respiratorio también tiene un conducto, un camino diferente al del sistema circulatorio, por donde circula el aire. Y eso se conoce por vías respiratorios. Pregunta para ustedes. Según el texto, ¿por qué es importante que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo? Para que pueda funcionar bien el cerebro. Sí, para que pueda funcionar el cuerpo adecuadamente, no Ujú. solamente el cerebelo, el cuerpo completo. Sí, Si nosotros no respiramos, como bien decía Don Oscar delante al principio, nos morimos, sí, literalmente. Por eso necesitamos el oxígeno. el aire, sí. Si el planeta no tuviese oxígeno, nosotros no podríamos vivir en el planeta. Morimos. Por esa No razón, hay. no podemos vivir en cualquier planeta dentro del espacio. Vamos viendo. Esto que vemos aquí representa la forma en que ingresa el aire a nuestro cuerpo y también en la que sale. De aquí para adentro. ¿Habían visto esta imagen antes? No, yo no al ¿No? menos. Voy a ocupar un color especial aquí. Ahí está. Vamos a ocupar el verde. Tenemos dos tipos de flechas, una celeste y una roja.
La celeste está asociada a la inspiración, al aire que ingresa desde el exterior a nuestro cuerpo, Ujú, el cual viene frío, por eso está representado con el color celeste. Y las flechitas rojas representan todos los gases tóxicos que devuelve a nuestro cuerpo al medio ambiente, que salen de nuestro exterior. Y ujú. sale con un aire que es caliente, a Más 37 caliente. grados centígrados. ¿Ya? Por tanto, eso recuerden, el aire que ingresa siempre viene frío del exterior. Se calienta al ingresar a nuestro cuerpo, recorre todas las vías respiratorias hasta llegar al final de los pulmones. Ya vamos a ver las partes completitas. Y una vez que llega acá, ese aire se extrae de ese aire todo el oxígeno, y ese oxígeno se va al sistema circulatorio. Y cuando recibe el oxígeno al sistema circulatorio, le pasa todos los desechos tóxicos que tenía acumulados, y estos se devuelven con esos gases tóxicos por el camino hasta que lo botamos por nuestra boca. Pregunta para ustedes. ¿En qué parte del sistema respiratorio se calienta el aire cuando ingresa a nuestro cuerpo? ¿Lo saben? ¿Los pulmones? No, no es en los pulmones. ¿No? Ya. Por las fosas nasales. Excelente, María Claudia. ¿Cómo sabía la respuesta? Pura suerte, profe. Buena suerte. Bueno, le eché un medio medio, ¿qué quiere que le diga? Efectivamente. En las fosas nasales están las pituitarias, que son Ujú. unas glándulas. eh, Hay dos glándulas, la amarilla y la roja, y la roja es la que se encarga de calentar el aire que ingresa al cuerpo. Y lo calienta hasta 37 grados centígrados, que es la temperatura que tiene nuestro cuerpo en el interior para funcionar. Eh, y debe hacerlo porque de lo contrario, si entra el aire frío, puede congelar las microestructuras que existen dentro de los pulmones, que es donde están esta imagen que tenemos aquí ampliada. Lo estoy marcando con el color verde en la pizarra. Disculpen ahí los rayones feos, pero ese cuadrito que tenemos ahí viendo en pantalla agrandado representa la parte más chiquitita que existe dentro de los pulmones. Si lo miráramos acá desde el ingreso, el aire ingresó por las fosas nasales, pasó por la laringe, pasó por la faringe, perdón, por la laringe, pasó por la tráquea, de la tráquea llegó a los bronquios, que son estas primeras ramificaciones, son como los tallos como el tallo del árbol y el tronco del árbol. De esos bronquios pasamos a ramitas más chiquititas, como los racimos de uvas, que es donde están los bronquiolos. Y estos chiquititos que son como uvas, literalmente colgando de estas pequeñas ramitas, se llaman alvéolos. Los alvéolos son estos saquitos chiquititos de aire, o sea, en realidad donde se concentra el oxígeno. Y si se fijan, alrededor de estos sacos alveolares, donde están estas pelotitas, tenemos, ahí hay unos tubos rojos y azules. ¿Qué creen que son esos tubos rojos y azules? Les voy a dar una pista. Son parte del sistema circulatorio. ¿Qué parte del sistema circulatorio era azul y rojo y trasladaba la sangre? Venas y arterias. Si ustedes se preguntaban, bueno, y si la sangre lleva todo lo que es el oxígeno y los nutrientes, y si el sistema respiratorio también lleva oxígeno, ¿en qué momento se comunicaban ambos sistemas? Aquí. Literalmente, cuando se conecta la vena o la arteria con los sacos alveolares o con los alvéolos,
lo hace a través de unos microfilamentos, unos microtubos que se llaman capilares. Aquí están los famosos capilares del sistema circulatorio. Son los que conectan las venas, por ejemplo, y las arterias con los alveolos del sistema respiratorio. Y es aquí donde se produce el intercambio gaseoso, donde el cuerpo incorpora el gas que necesita para vivir, que es el oxígeno, y desecha los gases tóxicos, como lo es el dióxido de carbono. Es un proceso que se da simultáneamente. Mientras ingresa, está saliendo al mismo tiempo. Por tanto, es un ciclo continuo. Se da de forma constante. ¿De acuerdo? Esta parte, ¿la habían visto alguna vez? No, Yo, profe. yo al menos no. ¿No? ¿Nunca? Bueno, No. yo años atrás, en una escuela, se me ocurrió llevar, lo cuento como anécdota solamente, fui a un matadero, me conseguí unos pulmones de vacuno, que son a lo menos el triple de lo que son de seres humanos, para que se hagan una idea, son grandes, porque quería que los estudiantes pudieran entender este concepto de, son como sacos de aire. Imagínense dos globos gigantes, pero con olor a carne, porque, bueno, son carne. Y la meta del ejercicio que hicimos ese día era que vieran cómo funcionaban los pulmones, así que llevé unas mascarillas, llevé un pedazo de la tráquea, que es todo este tubo que tiene como anillos de cartílago, así la tráquea es más dura, y esta es la que conecta los bronquios dentro de los pulmones. Entonces, afortunadamente los pulmones no tenían ningún hoyo, así que directamente cuando uno soplaba la tráquea se podían inflar los pulmones y se extendían mucho. Causó sensación. Lo que sí cometí un error gravísimo ese día. ¿Qué creen que me pasó? ¿O nos pasó con los estudiantes al momento de inflar los pulmones? Se rompió uno. No, 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 aunque ustedes no lo crean, los pulmones resisten harto. Bueno, inflamos, yo lo había hecho el ejercicio antes, pero lo que yo pues, no fui lo suficientemente cuidadoso fue decirles que una vez que soplaran y inflaran al máximo los pulmones, taparan la tráquea. Porque de lo contrario, cuando el aire ya inflamaba los pulmones, el aire después se devolvía porque se contraían los pulmones. Y eso no solamente venía con aire, sino que venía con todo el sabor y el olor de la carne cruda propia de los pulmones que estaban ahí encima de la mesa. Así que no fue una sensación agradable sentir como respirar esta ola de, de olor y sabor a carne cruda a través de los pulmones del vacuno. El aire que ingresó se devolvió por donde ingresó, po, y lo respiraron todas las personas que estaban ahí soplando de la tráquea de los pulmones. Pues bien, esta es la secuencia de las vías respiratorias, ¿ya? Este es el conducto regular por el cual ingresan el aire que sacamos del exterior y llevamos al interior de nuestro cuerpo. El aire debe llegar al pulmón, porque una vez que llega al pulmón, por la tráquea, llega a los bronquios, bronquiolos y llega hasta los alveolos. Y en los alveolos reemplazamos, eh, nos quedamos con el oxígeno y botamos todos los gases tóxicos que ya no necesitamos. Y estos se devuelven por los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe, y en vez de salir por las fosas nasales, salen por la boca. No por nada no podemos respirar eh, y, o sea, inspirar y expirar al mismo tiempo, o sea, por el mismo canal. Lo hacemos por canales diferentes. Salvo algunos dentistas que logran desarrollar una técnica que se llama respiración circular, que permite inspirar mientras al mismo tiempo estás expirando. Pues bien, en esta imagen que vemos a continuación, podemos ver el detalle de lo que yo les decía anteriormente respecto de las partes del sistema respiratorio. Partiendo en la parte superior por la cavidad nasal,
continuando por la faringe, después la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso al conectar estos microsaquitos que son los alveolos con los capilares del sistema circulatorio. Aquí ya vemos cómo se están conectando dos sistemas que son complementarios. El sistema respiratorio, por tanto, es nuestro filtro. Nos ayuda a sacar lo que necesitamos de este conjunto de gases y deshacernos de lo que ya no nos sirve. Y el circulatorio son los transportistas. Estos llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo que lo necesiten, incluido el cerebro, que es el que manda las instrucciones al resto del cuerpo. Pues bien, considerando esto, le pregunto a, a ustedes, ¿cuál es el recorrido que realiza el aire que ingresa al cuerpo cuando se inspira hasta llegar al alveolo? ¿Por qué partes iría pasando el aire desde que ingresa, desde el exterior, a nuestro cuerpo? Vamos a ver cómo está la memoria a corto plazo. Por la nariz, Por la nariz primero, ¿ya? Después, ¿por dónde tráquea, queda? Mm, tráquea, no, faltan estructuras. Antes de la tráquea, desde la La nariz, faringe, la faringe, la sí. faringes. La faringe, la laringe, después la tráquea. Y después, Sí, los bronquios, los bronquios, sí. Y después, los pulmones. mm, no. Los pulmones estaban de los primeros. No, lo que pasa es Ah, que es una pregunta capciosa, pero si se fijan, la tráquea, cuando viene como un cilindro, se subdivide en dos ramitas, que son los bronquios. Pero después de separarse en dos, está envuelta por dos bolsas grandes, que son los pulmones. Por tanto, cuando el pulmón está funcionando, no vemos los bronquiolos ni tampoco vemos los bronquios, ¿ya? Tenemos que cortar el pulmón para poder ver el interior con estas estructuras. Por tanto, sería tráquea, bronquios, pulmones, bronquiolos, que serían estas ramitas que se bifurcan en caminos cada vez más chiquititos, y en la punta de esos caminos chiquititos están los alveolos que se conectan con los capilares. Recording in progress. ¿Ya? Pues bien, vamos viendo. A continuación, dice el camino de vuelta que hace esta, el aire. ¿Cuál es el recorrido que el aire realiza al salir del cuerpo desde el bronquio hasta llegar a la boca? suena con eco. Sí, hay alguien de ustedes que tiene doble conexión. Ah, don Oscar. Don Oscar, apague el micrófono, porque tiene doble cuenta conectada. Ah, sí. Yo le voy a silenciar, no se preocupe. Ah, Ahí está silenciado don Oscar. Dijimos entonces, la única diferencia que hay entre cuando ingresa y sale es que el lugar por el que ingresa y por el que sale no es el mismo. El resto es el mismo recorrido, solamente que en el caso de la vuelta va a la inversa. Por tanto, si partiéramos en el bronquio, que vendrían siendo estas ramitas que están al interior de los pulmones, ¿qué sería la primera parte por la cual pasaría el aire de vuelta de los bronquiolos? ¿A dónde va el aire cuando retorna? ¿Cómo se llama este tubo que viene con cartílagos? ¿Mm? De los bronquios nos vamos a la tráquea. Y de la tráquea nos vamos a la laringe.
después a la faringe y finalmente saldría por la boca. Por eso, el único que varía, el ingreso y la salida es cuando ingresas por las fosas nasales y cuando sales es por la boca. Ujú. Pues bien, lo vamos a dejar hasta aquí, porque esta sección lo hicimos al principio, cuando hablamos de los órganos que componen las estructuras de estos sistemas. No los voy a anotar, que están al principio del video. Cuando vean el video los van a ver. Sí los vamos a recordar. El sistema nervioso, el organismo central, es el cerebro. Recordemos que está ubicado en el encéfalo, en nuestra cabeza, dentro de nuestro cráneo. También tenemos la médula espinal, que es la que conecta el sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. Y tenemos los nervios. Y esto, todas estas partes nos permiten, a fin de cuentas, que nuestra cabeza pueda darle instrucciones a todos los órganos que existen y sistemas que existen dentro de nuestro cuerpo para que estos puedan funcionar, para que puedan descansar, para que puedan trabajar más rápido cuando lo requieren. Por ejemplo, si estuviéramos jugando las quemadas y me tiraran una pelota rápidamente, el sistema nervioso, si está funcionando deficientemente por falta de aire, por ejemplo, podría provocar de que mi reacción fuera más lenta. Y eso me podría salvar, por ejemplo, de un pelotazo en la cara o en otra parte del cuerpo. De la misma forma, si estuviéramos en una situación en que nuestra vida está en peligro, el cerebro tiene que funcionar mucho más rápido. Y para funcionar más rápido, necesita una energía que está acumulada dentro del cuerpo. Si el sistema nervioso no está funcionando adecuadamente, nuestras reacciones son más lentas y también estamos más desanimados. El sistema circulatorio, el órgano principal es el corazón, que es esta máquina que bombea, que ayuda a que la sangre se mueva dentro del cuerpo para que no se estanque. Y circula por los vasos sanguíneos, dentro de los cuales tenemos a las arterias, las venas y los capilares. Y finalmente, como vimos el día de hoy, en el sistema respiratorio, tenemos a los pulmones como el principal órgano del sistema respiratorio. em, que es donde se concentra todo el oxígeno que necesitamos consumir para nuestro cuerpo y también es a donde llegan los desechos del resto del cuerpo, los desechos gaseosos que necesitamos deshacernos. Y acá tenemos los pulmones, tenemos las fosas nasales, tenemos la faringe, tenemos la laringe, tenemos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. Esas son todas las partes del sistema respiratorio, las vías respiratorias. Gracias a estos caminos, todos estos gases encuentran su camino de ingreso al cuerpo y también de salida del cuerpo. Y gracias a eso podemos funcionar sin intoxicarnos. Pues bien, con eso hemos llegado al término de esta clase de ciencias. Em, no les vamos a dejar guía con Yerka para que aprovechen sus vacaciones. Pero van a ver de aquí en adelante que todos los textos van a hacer preguntas sobre los distintos tipos de sistemas y van a ir incorporadas. Por tanto, nuestro deber más grande no es recordar todos los nombres, así que no se asusten, es recordar cuál es la función principal. Así que vamos a seguir repasando esos aspectos. Los invito a que descansen harto esta semana que van a tener de vacaciones para que nos podamos encontrar a la vuelta de estas vacaciones. Nos vemos en 5 minutos más en historia. Reforma agraria. Vamos que se puede. Muchas gracias por vuestra compañía. Veo solamente a María Claudia. Ahí se conectó Don Oscar. Y a Leila también la veo. Nos vemos en breve. Gracias, profesor. Gracias.